encuentro de Gráfica Centro surge en el 2017. Este encuentro nace de mi iniciativa en torno a que yo trabajaba en este espacio. Este espacio antes... ¿puedo poner imágenes? Vamos a ilustrar lo que les comento. Bueno, les voy a poner una presentación que en algún momento son de los dos primeros encuentros que se realizaron en estas instalaciones. Todos los encuentros siempre han sido aquí. Y justo lo que preguntaba Ana, ¿cómo es que surge este encuentro? Pues bueno, surge aquí en la Escuela Modelo, una escuela que se hizo especialmente la parte de enfrente para usarla como un espacio de arte. Entonces, este espacio de enfrente, pues teníamos como todas las áreas muy bien como designadas, de grabado, dibujo, etc. Entonces, uno de los proyectos como más importantes que para mí realicé y que fue como parte inicial de lo que fue el encuentro fueron las coediciones. Entonces, justo lo que platicaba, la maestra Ana, pues este proyecto de coediciones yo llegué a trabajar alrededor con de 65, 70 artistas de todo México. Entonces, esto nutrió mucho esta parte en mí de conocer como sus trabajos, saber qué es lo que realizaban, también como esta experiencia de ir como viendo qué estaba pasando, qué estaba surgiendo en el país, porque también esto me daba como un mapeo, ¿no? Como esta parte de ver, pues por esta región se está trabajando más la madera, el relieve, medios planográficos. Entonces fue como muy interesante como todo este proceso, porque justo encontré como los perfiles que luego yo invitaba a los encuentros, ¿no? Entonces yo ya sabía, esta persona pues bueno, hace libro de artista, hace carpetas y tal. Entonces bueno, de ahí surge como también este proyecto que es como importante para mí, y pues también me fui apoyando pues de mis amigos como Pedro, que le preguntaba, como Pablo Castro, que también le preguntaba como de qué podíamos hacer o qué se podía ver durante el encuentro. Entonces, también con el apoyo del Chino, de Octavio Martínez, que también pues surgió como esta parte pues de apoyar a... Este es como un poquito de del contenido que se hacía en esos momentos, como también como para promoción del espacio en torno a las coediciones. Y bueno, por ahí hay algunos que andan por aquí también, ya se van a ver hace algunos años. Y estaba muy padre porque justo era como esta interacción del espacio que es aquí en Mineral de Pozos, y hacíamos un recorrido hacia las minas y tal. Entonces era como algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y de ahí pues ya pasamos ya a los encuentros. Entonces, el encuentro como tal, pues surge en el 17, las dos primeras ediciones, la verdad, fueron bien pesadas porque yo me las aventé solito, por ahí tenía como la ayuda, pues sí, de Pablo, los consejos de Pedro un poco para ver qué hacíamos en las mesas, me ayudaba también un poquito con la gestión y cosas también porque él es de aquí, de San Luis de la Paz. Y pues realizamos pues diferentes mesas, abordando temas. También eso era interesante como ver qué temas estaban surgiendo como en el contexto de la gráfica en México, como ir viendo qué temas se podían tratar, porque justo un poco ahora que revisé otra vez esta presentación, veo que la evolución como en la gráfica ha cambiado mucho los temas en el contexto que vivimos, ¿no? Entonces quizás algunos de estos o estas mesas o estos temas que tratamos en esta época, pues en nuestro contexto actual, pues ya no son como tan relevantes, ¿no? No sé si me estoy yendo mucho como de... ¿Sí? Sí, de aquí ponemos pausa y ya. Estás en tu casa, Andrés. La pregunta fue al inicio. Siéntete en tu casa. ¿Cuál fue la pregunta? ¿No se me lo repite el primer tema? Bueno, tú estás en Zacatecas, entonces, ¿cuáles son las características? ¿Qué sucede en Zacatecas que hace que tú te plantees los proyectos de Santa Gráfica, verdad? Ok, bueno,
me voy a remontar otra vez acá con Andrés, que comenzábamos a platicarlo, su inquietud de los encuentros. Siempre tenemos como ese diálogo, esa plática, y se me preguntaba, pues yo qué veía, ¿no? en la situación de la gráfica, pues de Zacatecas y pues de algunas otras partes. Entonces, hay una pausa en la gráfica centro y en algunos encuentros, y surgen nuevos encuentros. Entonces, en esos encuentros mucha gente quería ir a Zacatecas, ¿verdad? Y bueno, como yo era pues de los pocos artistas que en aquellos entonces viajamos y andábamos en búsqueda de seguir aprendiendo y todo, ahorita pues, me acompaña Adán, que me da mucho gusto, que también ya está en ese proceso de aprendizaje. Bueno, en aquel entonces todos decían que hiciera el encuentro en Zacatecas. Yo les decía que no, porque como Andrés, y yo voy a la chinga que se paraba, decía, pues es que estoy solo, estoy solo y no puedo y tengo mucho trabajo. Sin embargo, pues me convencieron y se hizo el Santa Gráfica. Algunas de las cuestiones del evento es por qué lo hago en Semana Santa, tiene sus pros y sus contras. No sé si estoy hablando muy bajito, ¿puedo hablar más recio? Más recio. Ok, entonces las contras es que muchos amigos y muchos artistas en sus lugares tienen trabajo o algún evento y todo. Y los beneficios es que también muchos amigos son docentes y tienen vacaciones y pueden asistir. Entonces existe como ese equilibrio, ¿no? De decir, bueno, por una parte los productores no tienen oportunidad de asistir, pero los docentes sí, y en general los artistas que tienen intención, aparte de aportar su conocimiento y su trabajo, es vender, ¿sí? O sea, les ofrecí esa plataforma en ese evento que se hace en Zacatecas, que es el Festival Cultural, para que los artistas tuvieran acceso también a un público diferente, que es un público internacional y un público de... Entonces, el primer encuentro fue como el piloto, a ver cómo funcionaba, que fue en la Casa Municipal de Cultura, y estuvo muy, muy interesante, porque hubo mucha participación en este sentido, como lo tenemos aquí, que fueron más enfocados a las ponencias que a la venta. Ese fue lo que me di cuenta. Y otra cosa que me di cuenta, fue de mucho aprendizaje ese primer encuentro, porque me di cuenta de muchos puntos que debería cubrir. Y uno de ellos era salir a un lugar público, porque la gente no entra a las casas de cultura, les da miedo, o se asoman y dicen, sabrá Dios qué onda, entonces no entran. Entonces, para nosotros funcionó porque convivimos, porque hablamos de los temas, conocimos la chamba de muchos impresores de trayectoria, la maestra impartió un taller, se dio un taller de dibujo con modelo, fue otra dinámica, pero no era yo lo que estaba buscando en ese entonces. Entonces ya cuando encuentro ese por qué y el cómo, fue que lo realizo en el mercado González Ortega, que es un mercado de acceso público que está pues en el corazón del centro, y que a pesar de eso, aún así la gente tenía miedo de entrar y conocer. ¿Te parece si lo dejamos ahí? O sea, bien. Para que ahorita nos hables ya de los otros encuentros en el mercado. Sí, maestra. Isabel. Bueno, pues mi proyecto surge de otro proyecto, de un primer proyecto que a la vez surge de una investigación. Cuando yo empecé a involucrarme en la gráfica, pues empecé a ver quiénes eran los maestros que estaban en Monterrey. Bueno, soy de Monterrey. Y pues la verdad es que no había mucho. Estaba la maestra, que fue mi maestra, la maestra Ana Maldonado, y poco más. Estaba el maestro Oviedo en la escuela Adolfo Prieto, y en fin, realmente había poca gente dando talleres o clases, ¿no? Entonces yo empiezo una investigación y de ahí surge la primera reseña de la gráfica en Nuevo León, que fue en el 2018. Bueno, esa es otra cosa, pero de ese proyecto se deriva el encuentro nacional, que pues se me ocurre nombrarlo septentrional, porque estamos justo en el norte, ¿no? Y bueno, pues en sí, ¿por qué surge? Bueno, pues yo ya tenía más o menos, pues contacto con algunos grabadores de diferentes ciudades, y pues fue muy, muy bueno, porque en realidad, pues cuando me decido hacerlo, pues pensé que era demasiado trabajo. Se hace un comité donde participan otros artistas
Y bueno, de ahí, por ejemplo, Héctor Morales, que fue uno de los miembros del comité, consigue que la Universidad Autónoma de Nuevo León se sume al proyecto y luego después también se suma la Galería Puerta Rosa y el Museo Marco. La verdad es que, salvo algunos que no pudieron, todos los que fueron convocados fueron al encuentro. Fue un encuentro de 51 artistas que iban de 11 ciudades diferentes, y la sede fue el Museo Metropolitano de Monterrey, que era como muy difícil vamos, conseguir el espacio, porque hay que aclarar una cosa: este es un proyecto completamente autónomo, incluso la reseña también, pero siempre han estado en espacios institucionales. O sea, mis proyectos se muestran en espacios institucionales, y eso después hablamos de eso en la pregunta de las dificultades de eso, pero bueno, más o menos así es. Gracias. Bueno, a mí me toca comentar esto. Los inicios del encuentro que nosotros hacemos van desde la formación del taller de grabado en la Universidad Veracruzana. Durante muchos años el taller estuvo trabajando como la facultad, y como es su obligación, a promover a la gente que trabaja con ellos hacia afuera. Y en un tiempo de cambios académicos nos damos cuenta que esto era benéfico, pero también era perjudicial para la economía de la facultad, o sea, no teníamos presupuesto. Entonces, 2009, bueno, hicimos un proyecto que ahora está denominado La Ceiba. Antes se denominó La Mata, ahora ya es La Ceiba, cumplió 20 años. Nosotros, estudiantes, profesores del taller, impulsamos ese proyecto, nos alejamos después, evidentemente, y en 2009 diseñamos una exposición que denominamos Arte Gráfica Contemporánea Veracruzana. Era La Ceiba y el taller de grabado de la Facultad de Artes Plásticas. Entonces hicimos una exposición con más de 150 piezas, y de ahí decidimos empezar a hacer encuentros internos de la problemática que estaba pasando con la facultad, a raíz de una crítica que tuvimos a nivel nacional, porque nos decían por qué hablábamos de la contemporaneidad de la gráfica, cuáles eran los caminos que nosotros decíamos que eran contemporáneos, cuáles decíamos que no eran contemporáneos, y cómo establecíamos esos diálogos. Entonces empezamos a hacer encuentros con diferentes nombres, con diferentes universidades, hasta que el 2019 denominamos hacer nuevamente una exposición, y ahora se llamó Trazos Comunes. Esa exposición igual fue solamente La Ceiba, pero ya integramos talleres de egresados de nuestra facultad, de talleres de grabado que ya existían y que ya tenían presencia en la ciudad, fuera de la ciudad y fuera del país. Entonces fue una gran exposición. Se atraviesa la pandemia, y el 21 decidimos hacer ya el encuentro Trazos Comunes, como lo llamamos ahora, que platicaremos un poco más adelante, de que está centrado en principio única y exclusivamente para los estudiantes y egresados de la facultad. Bien. Roxana, ¿vas a...? Bueno, solamente aclarar, este espacio del que hablamos y de las actividades está en Jalapa, Veracruz, ¿no? En la Universidad Veracruzana. Como Facultad de Artes Plásticas somos la única sede de la universidad en esa ciudad, ¿no? Ahorita hay expandido fotografía, porque es una de las carreras, a Veracruz, pero todo se hace y se gestiona en Jalapa. Bien, ahora sí vamos a pasar ya, por ejemplo, en el caso tuyo, Andrés, con el encuentro, el inicial, pero luego estamos en el quinto. Ahí está. Entonces, ¿cómo has visto estos cambios que has generado tú mismo dentro del mismo encuentro? Siempre la asistencia ha sido muchísima, ahora la diferencia con los apoyos que hemos tenido, que agradecemos yo creo que todos, ¿verdad? Pues si nos hablas de eso, de qué se trata y de lo fuerte. Sí, pues en el primer encuentro la verdad es que justo yo le puse Gráfica Centro porque yo pensaba que era, pues, iba a invitar a los que estaban alrededor de Guanajuato, ¿no? Como al centro.
Pero publiqué en redes sociales el encuentro y luego ya alguien en Oaxaca dijo, ay, pero nomás son para los del centro. Y luego ya alguien más para allá dijo, ah, pero nomás son los del centro. ¿Qué tan al centro? Entonces hubo como ese diálogo pues en el primer encuentro y pues corregí. Dije, no, es nacional. Y entonces, pues estuvo muy padre porque sí, ese primer encuentro pues llegaron de otros estados, algunos muy lejanos desde Chiapas. Y fue como impresionante para mí, como esta parte de poder lograr una convocatoria así, ¿no? De poder generar esta iniciativa de algunos de venir hasta acá, ¿no? Que es un lugar lejano para algunos, ¿no? Y justamente pues no teníamos como el recurso, este espacio estaba en funciones, entonces no había como cobro para los usos de los espacios, había como la facilidad en torno hasta que se quedaran las residencias, porque había un lugar de dormitorios. Entonces esto era padre porque yo podía convocar a las personas y darles hospedaje sin costo, ¿no? Entonces estaba padre y las personas que estaban en ponencias o tal, pues les ofrecíamos lo que eran los hospedajes. Entonces eso facilitó mucho los dos encuentros al principio. Ya después este espacio como tal fue perdiendo apoyo. La persona que estaba a cargo, pues no sé si no supo llevarla bien o qué pasó, pero la quitaron de aquí, entonces este espacio pasa de privados al estado de Guanajuato, ¿no? A Parque Bicentenario. Entonces cuando hizo este cambio, pues yo quedé volando y mis proyectos quedaron volando, ¿no? Entonces, pues yo seguí con esta gestión, como de pedir otra vez el espacio para hacer el tercero. La persona que estaba a cargo, por ahí me mensajeó, bueno, que estaba antes a cargo y me dijo, no puedes estar usando el nombre de la escuela, ni del encuentro y tal. Entonces por eso mucho de las redes sociales no encuentran nada del tercer encuentro, porque ahí no... Tuve que omitir y borrar mucho de ese tercer encuentro porque la persona que estuvo a cargo antes, pues me puso como esa traba, ¿no? Ese tercer encuentro me ayudó mucho el chino, Octavio, como también para las gestiones, como para proyectos de gráfica en la plaza que hicimos, como varios proyectos interesantes que pudimos lograr sacando el encuentro hacia también la población. Y a partir de ahí, del tercer encuentro, pues también ya se integran mis amigos que ahora son el comité, pero nada más como en la parte de apoyarme como en las mesas. También Ana me apoyó también llevando mesas, tal, porque también ya me había dado cuenta que sí era mucha chamba para mí y la verdad es que yo solito pues quedaba muerto después del encuentro, una semana enfermo. Entonces pues sí necesitaba como esa ayuda, ¿no? Entonces desde ahí pues ya empieza a formarse como el comité y este grupo que ahora somos los que llevamos parte de las dinámicas del encuentro. Y pues llega la pandemia y ahí pues ya no pudimos hacer nada, pero siempre estaba como esta espinita de, ay, ¿cuándo va a ser el encuentro? ¿Y va a haber encuentro? ¿Y va a haber encuentro? Y todos preguntando, ¿va a haber encuentro? Y pues ya pues hicimos el cuarto encuentro. Y ahí en el cuarto encuentro pues ya fue que ya seriamente hablé con mis amigos y vamos a hacer ya un comité serio para pues ya darnos a la tarea de generar proyectos que tengan que ver con el encuentro. Entonces el cuarto encuentro justamente pues ya hicimos como un poquito las cosas más serias en torno a los roles que cada uno tenía, ¿no? Que también es importante porque a veces en el tercero yo sí estaban conmigo, pero yo tampoco fui como para decirles, tú toca esto, te toca esto, te toca esto, y nos distribuimos como las cosas, ¿no? La verdad no sé, Pedro, que está solito en esto y le toca hacerlo, no sé cómo le hace, porque la verdad es que sí es muy pesado como la logística en torno a un encuentro. Entonces ya en el cuarto, pues sí, ya nos dimos la tarea. La verdad es que el cuarto... No tuvimos como tantos apoyos como el día de hoy, que tuvimos la fortuna de concursar en una convocatoria que salimos beneficiados, y a pesar de eso tuvimos lleno total, como 70, igual como ahora, como 70 por días, 50, 60, variaba, ¿no? El último día sí estuvo mucho más bajo. Hoy la verdad es que estoy sorprendido porque hay más gente que el encuentro pasado en el último día.
Igual todos los que vinieron en este cuarto encuentro pues fueron por sus medios también, por esas ganas de venir, de aprender, de compartir, ¿no? De vernos de nuevo. Entonces, pues sí, fue el cuarto encuentro y ya estamos ahora aquí. Y estos encuentros que tú has hecho, porque ustedes como comité, tienen esta vocación del intercambio y de la enseñanza, vemos la obra de qué se hace, como dices, esa es como la vocación del encuentro. Sí, pues la vocación es crear enlaces y también algo que siempre nos hemos planteado es que todo sea en físico, la mayoría que hacemos es en físico, no hacemos nada en línea, porque justamente sabemos que muchas cosas en línea se pueden perder, ¿no? Como esta calidez que hay humana en torno a la charla y a la plática, ¿no? Y al vernos como tal, ¿no? Entonces, siempre hemos tratado de eso, ¿no? Que todo sea en físico y también tratar siempre de que todas las propuestas de alguna manera puedan entrar dentro del encuentro, ¿no? Nunca dejar a nadie afuera, porque pues es ese hecho, ¿no? Todos tenemos algo que decir y creo que puede ser como un foro importante para eso. Sí, justamente ya contigo, Pedro, fuimos al primer encuentro en la Casa de Cultura, etcétera, lo modificas, te lo llevas, porque como grabadores tenemos justo lo que acaba de decir Andrés, de ver lo que hacen los demás, escuchar las experiencias de las técnicas, de los aprendizajes, etcétera, pero también tenemos la otra parte que es la necesidad de la venta, y entonces las santas gráficas giran un poquito la vocación, o ya lo tenías desde el principio, ya cuando te la llevas al mercado, que justo busca esa parte de, bueno, hay que sacar la obra y que se venda, ¿no? Bueno, ya cuando sucede la transición al mercado, fue que ya revisé así como varios puntos, dije, bueno, hubo convocatoria, si la gente lo aceptó, los talleres muy bien, las ponencias también de los maestros también excelente, pero te digo, hubo casos muy, muy concretos, muy pocos que llevaron obra para vender, o sea, muy poquitos, pues dijeron, pues si se vende algo, porque nunca se tocó ese tema en la convocatoria. Pero ya en el segundo dije, bueno, está esto, hice como el conteo de cuánta gente podría invitar y todo ese rollo, y también el espacio me brindó un espacio de un foro, que también eso, usted me lo comentó, que querían, como talleristas o como todo, también escuchar, pero ustedes estaban metidos en los talleres y no oían las ponencias, entonces se ajustó todo muy bien. Entonces se planteó el tener también un foro de charlas, de discusión, pero también de que la gente estuviera accediendo y viendo. Entonces ya en ese sentido el segundo encuentro fluyó muy bien, fluyó pues también con mucha aceptación de los artistas, y ya para el tercer encuentro ya me topo con una columna vertebral, o sea, ya tengo una estructura donde mínimo la capacidad son 24 mesas en el encuentro, entonces ya tengo como un estimado de entre 10 y 12 que seguro van, entre ellos va Andrés, Fito, Barbie Ulloa, el colectivo La Chinga Gráfica, Octavio Martínez también del Estado de México, Jorge Luis. Entonces ya me encuentro como digo, bueno, ya con ellos parto. Y entonces entre el 1, el 2 y el tercer año, ellos son los que se han mantenido firmes, pero ha ido cambiando porque han ido nuevos y otros ya no han ido. Entonces eso ha ido fortaleciendo el proyecto. Y otra de las cosas también que pulo para la Santa Gráfica, una de las cosas que les pido es que me manden un portafolio de la obra que quieren vender, ¿sí? Justo como lo mencioné el día de la mesa de los impresores, bueno, ya se tiene un público, ya la gente ya sabe que ahí hay obra, entonces vamos a ofrecer obra de calidad, ¿verdad? Vamos a ofertarles para que eso sea un plus para todos, no solamente para el evento, sino un plus para todos. Y entonces ya para este año, que fue el cuarto año, bueno, cabe destacar que, como lo mencionó Andrés, el evento lo hago yo todo solito con mi dinero y con mi fuerza y con todo, y como Andrés también cada encuentro terminaba muerto, ¿no? Me moría como un mes y luego ya trataba de resucitar y sí podía resucitar, y dije, bueno, pues vamos, sí, ya pues me olvidaba de las santidades y me ponía a chambear en mi taller, que también era mucho trabajo. Entonces, en el tercer encuentro, la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, les digo, cabe destacar que ese proyecto se hace de manera independiente,
circula en el encuentro y la identifico y iba así con su capucha, así para que no la viera y la atrapo, ¿no? La atrapo y le digo, hola, pues qué chido que viniste, déjate los presento y se los estoy presentando uno por uno, mira, él viene de San Luis, él viene de Chiapas, él viene de Nuevo León y se quedó así fría y luego me dice, oye, es que ¿por qué no te acercas? Y nosotros, pues, ¿cómo te podemos ayudar? Y mi respuesta les va a parecer un poco soberbia, le dije, es que he aprendido a hacer las cosas solo, que no sé para qué los necesito. Entonces realmente eso le dolió mucho, dijo, ¿cómo? O sea, casi le estaba diciendo que yo hago tu trabajo y tú cobras, ¿verdad? Entonces me dijo en el 4º año, luego entrando el año en enero, me dijo, tú sabes que dinero no tenemos, pero te quiero ayudar. Ahorita les cuento. Entonces le digo, no te preocupes, le digo, el año pasado te dije que no sabía qué pedirte porque lo hago todo solo, ahora ya sé qué pedirte, ya sí sé qué te voy a pedir, dame publicidad y yo me las vuelvo a arreglar solo. Entonces ya en este año, en el 4º, me ponen dentro del programa del festival, en una página completa, así, bueno, en las dos así, donde dicen que estamos de tal día, de tal hora, me hacen un spot como de unos 10 segundos que transmitían durante los conciertos. Entonces la gente que iba a los conciertos ya veía que había un Santa Gráfica en el evento, en el mercado, y luego veían, pues, ¿qué actividad había? No, pues todavía no empieza el concierto, pues vamos a darnos un rol. Entonces, hubo mucha gente, hubo bastante gente en el aforo, porque ya se tenía un conocimiento que había algo dentro, ¿verdad? Entonces ese fue el del cuarto año, que se ha ido consolidando y que ha ido caminando, pues igual como con Andrés, siempre platicando, siempre viendo qué es lo que sigue. Gracias, Pedro. Isabel, y en esta septentrional que llevaste a cabo con todo este esfuerzo, yo lo dijiste al principio, Monterrey es un lugar en donde hay grabadores, pero está cada quien como muy guardadito en su taller. Estaban a raíz de la reseña ya no. Cada quien muy guardadito en su taller hasta que aparecen las reseñas, sí. Y entonces empezamos a surgir todos y empezamos a vernos y hacer grabado, muy padre, ¿sí? Entonces esto justo es sobre la motivación del septentrional y a profundidad ya, dinos de qué se trata. Sí, bueno, o sea, al ver que ya tenía ya varias ediciones la reseña y ver el éxito que estaba teniendo y que el movimiento gráfico en Nuevo León estaba creciendo, sentí que era el momento de hacer algo más, y la verdad es que surgió así porque en realidad yo no había venido al encuentro de aquí de Centro, ni había ido con Pedro a Zacatecas, pues la verdad es que estaba yo apenas con las reseñas, ¿verdad? Pero pues entra Emil Guerrero al Museo Metropolitano y me propone un proyecto de gráfica. Y yo se lo propongo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, entonces lo vamos a hacer porque acababa también el de ser vocal de Conarte. Y le digo, ¿ustedes van a encargarse de todos los gastos? Me dice, no, es que dinero no hay, como nunca hay dinero, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, ok, entonces el proyecto es mío. Yo me las voy a arreglar para gestionar todo, los espacios y todo. Pues la verdad es que no tuve así como mucho problema, sinceramente. Sí hubo problemas, a ver, siempre hay problemas, pero se dieron las cosas de alguna manera muy fluidas, porque cuando yo convoqué a los artistas, inmediatamente me dijeron que sí, y luego se suma la universidad y se suma el Museo Marco y la Galería Puerta Rosa. Entonces, eso es lo bueno de ser independiente, de tener un proyecto independiente y autónomo completamente, que no estoy casada con nadie, o sea, el proyecto es nuestro completamente y no es exclusivo de una institución. En este caso, pues participó el Museo Marco con la clausura, con una plática del maestro Per Anderson, y luego pues tuvimos varias mesas y en fin, entonces eso pues de alguna manera pues estuvo muy bien, ¿verdad? Luego, el año pasado, la verdad, bueno, es que, a ver, como les decía, dificultades siempre hay, y de alguna manera pues también, o sea, hubo un comité en el primer encuentro que después pues ya no quisieron. ¿Por qué? Pues muy simple, es que nadie quiere trabajar gratis, nadie quiere sumarse.
y piensan que es nada más una pérdida de tiempo y tal. Entonces, en cuanto a la motivación, pues la verdad es que yo pienso que cuando uno lidera algo, pues yo creo que la principal motivación es está fundamentado básicamente en el servicio, y eso es algo que la gente mayormente no tiene, vamos a ser claros, ¿verdad? O sea, se batalla para que alguien diga, yo te apoyo, yo te ayudo, aunque sea en la logística, aunque sea capturar la información de lo que sea, ¿no? Pues no hay. Entonces, ¿de qué es difícil? Pues claro que es difícil, pero conforme va avanzando esto, incluso de alguna manera la reseña es algo que está ahí también y que ha ido creciendo, porque tú lo viste, este año que vamos en la 5ª edición de la reseña de la gráfica, pues fue apoteósico, ¿verdad? Tuvimos 400 personas en una casa de cultura metidas ahí, y yo creo que fue el evento más esperado en todo el año, y a lo mejor el más concurrido, salvo la exposición de Miriam Medrés. Y eso, de alguna manera, abre puertas, pero ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, y es sobre todo la convicción de hacer las cosas, porque no crean que un día me amanezco diciendo, ay, hoy quiero hacer un encuentro. O sea, no es así. Hay una convicción del bien común, de decir, esto es algo que voy a hacer porque es algo bueno, y quiero hacerlo porque creo que puedo hacerlo. Entonces, a veces no se puede. Tuve muchos problemas de salud. De hecho, en el primer encuentro yo estuve muy mal de salud. Justo cuando estábamos en el encuentro yo estaba de hospital, la verdad. Había bajado un montón de kilos, tenía un problema de salud muy fuerte, y eso, o sea, vamos, le di para adelante, y todo el mundo me decía, no lo hagas, por favor, ya, ponte en cama. Pero estaba realmente convencida de que eso había que hacerlo. Y gracias a Dios se hizo, y se hizo en el museo pues más importante de Monterrey, que fue el Museo Metropolitano, como sede principal. Y bueno, pues eso. Gracias. Y vale la pena aquí nada más, porque soy de Monterrey, que fue Per y fue Andrés. No, o sea, fueron muchísimos artistas, fue el maestro Abraham Torres de Oaxaca, en fin, no quiero mencionar para no dejar fuera a nadie, pero fueron artistas muy importantes. Lo interesante es que Monterrey es un lugar muy muerto en relación a la gráfica. Así es. ¿Sí? Y entonces, y tener esta respuesta, pues no se puede quedar. La verdad es que yo estoy muy agradecida porque, vamos, yo hice llamadas hacia la primera, maestro, estoy haciendo esto, ya sé que es una locura, pero ¿usted puede venir? Sí. O sea, no está para saberlo, pero a Per lo acababan de operar era una cirugía mayor, y me había dicho, no me rajo, yo ya te di mi palabra y yo voy a cumplir contigo, pero a ver cómo salgo de la operación. O sea, era así de grave, y así convaleciente se fue. Y fue muy bonito porque cuando llegó me dijo, yo vine porque quiero apoyar tu causa, y eso es, o sea, ¿cómo agradecerlo? La verdad. Los compañeros de Veracruz, sí. Yo noto muchas similitudes con los compañeros, pero a la vez somos como distintos porque, bueno, el taller somos 3, el maestro Roberto, el maestro Toralba y yo. Y como mencionaban, vamos por los proyectos formativos para los estudiantes. Entonces, en 2021, cuando lo planteamos, la universidad estaba cerrada. Entonces, nos dieron un egresado. Ahí nos hemos fortalecido mucho con los egresados. Ahí está Enrique, que también nos apoyó. Siempre que convocamos a estudiantes egresados y siempre han dicho sí, ¿no? Yo creo que la fortaleza del taller, de informarse como taller en lo colectivo, les llaman, les mandas un mensaje y te dicen que sí, y corren con sus gastos de envío y de todo lo demás. Entonces nosotros el trabajo era más concentrado. Entonces, como el espacio que se nos brindó fue por la parte de la Secretaría de Cultura, en ese tiempo era el Instituto Veracruzano de la Cultura. También había una maestra que trabajaba o que estuvo trabajando con nosotros en la facultad. Entonces, eso nos facilitó muchas cosas. Íbamos como institución, como taller de grabado de la Facultad de Artes Plásticas, y se nos da el apoyo del espacio, pero pues, como siempre, pues esto, ¿no? Y en lo que te podamos ayudar, sí facilita, pero
nosotros nos valimos, por ejemplo, de las transmisiones porque no podía haber mucho aforo. Hasta la fecha también vamos en la quinta edición, es anual, pero desde inicio fue para los estudiantes, que platicaran con los egresados, qué estaban haciendo, dónde estaban haciéndolo. La exposición que comentaba el maestro Torralba de 2019 de Trazos Comunes nos sirvió de mapeo. Sabíamos que había mucha de nuestros egresados en el país haciendo gráfica, teniendo sus propios espacios. En Monterrey. En Monterrey está Sí, Bacalao. está Edgar Bacalao. Y desde allá ¿quieres participar? Y siempre han dicho que sí. Entonces, también cuando los convocamos a que fueran al encuentro, la estructura del encuentro son conversatorios, conferencias, talleres, dados por ellos también, y después se integra también un bazar, que también vimos que era importante el mercado del arte para los estudiantes y para los que había talleres de grabado que estaban en la zona, porque también hay un montón. Entonces, sabemos que es mucha chamba, mucha para una persona, mucha para 3 personas, pero siempre ha sido con esas redes. A las últimas ediciones lo que sí hemos hecho es sumar y invitar directamente, no convocamos, es siempre una invitación, precisamente porque es que tenemos, que les podemos brindar. Algo que hemos hecho es siempre una rifa. El taller de grabado tiene mucha obra, de que se queda una copia para el taller de los estudiantes que pasan. Entonces, de inicio fue obra de nosotros y casi todo se vendió por WhatsApp. Así como vamos a hacer una rifa, ni siquiera sabían que íbamos a rifar, sabían que era gráfica, pero no sabían ya después, va a ser obra de nosotros 3, ¿no? Y con eso patrocinábamos los talleres, porque todo era gratuito, los talleres, los taxis y demás que no se puede comprobar, ¿no? Y que se te va el dinero ahí, el tuyo sigues poniendo. Entonces, hemos hecho de mejor manera. Creo que también al tercer encuentro fue giro mejor, más fácil, ¿no? Ya le sabías bien por dónde. Este encuentro cuando vinimos en 2023 también fue, ¿no? Hace 2 años. Sí. Sirvió para decir, porque nos habíamos encontrado en otros foros, casi todos eran virtuales, de conocernos y decir, te quiero invitar, ¿no? Pero eso es como se ha fortalecido. También algo que es importante, son 8 días el encuentro. La semana solamente es para estudiantes y para egresados o profesionales, porque son talleres muy especializados. Pero el fin de semana, que es cuando se hace el bazar, hay talleres que lo que hacemos es que los mismos estudiantes den al público en general. Entonces, una se foguean, otra hacen trabajo, muestran también su trabajo, y entonces eso los promueve a ellos, les ha interesado aún más participar, ¿no? Pero siempre ha sido con esa colaboración, principalmente de universitarios. ¿Quiere decir algo, maestro? Sí, solo fortalecer la idea, o sea, el encuentro en su ámbito es académico, se justifica de la estructura académica a la que nosotros pertenecemos. Por eso los recursos son de la universidad, o sea, son de la facultad. Invitamos, cuando hacemos la invitación a algo, es porque está ligado a nuestros programas de estudio o va en formación. Por eso la mayoría de los que han participado con nosotros son profesores universitarios o de otras universidades. Por ahí ya mencionaremos a otros que conocimos en algunos encuentros y que hemos podido hacer. Solamente hemos hecho un encuentro que sí fue de convocatoria abierta, pública, el segundo encuentro internacional de gráfica de Latinoamérica y estampa del Caribe. Y bueno, sí tuvimos más de 150 ponencias, tuvimos que hacer un grupo para seleccionar, hubo muchísima gente que estuvo allá, Monique ahí con una exposición muy importante, y eso nos dio otra pauta, otro sentido, pero a ese mismo año hicimos ese encuentro y nuestro encuentro de Trazos Comunes, que no lo dejamos de lado. Muy bien. Y bueno, para ir cerrando la mesa que sigue, que viene. Aparte, si quieren mencionar algo de los retos, pero ya las dificultades, pero pues ya todos oímos cuál es la principal dificultad. Entonces, La lana, que sigue. porque si no nadie teje. Pues creo que ahora un poco lo complicado es pues seguir como en esta parte de la gestión, pues, o sea, ya logramos ahora obtener un premio, pues, en torno al incentivo que tuvimos. Entonces, pues bueno, seguir buscando como eso. También algo que me faltó mencionar es que
Este año también tuvimos, ahora, aparte de este encuentro, tuvimos un encuentro estudiantil en Hidalgo, en Real del Monte. Entonces también tenemos como esa vertiente, entonces la idea es seguir haciendo como este encuentro como tal y en el inter del año hacer uno estudiantil en alguna universidad. Por ahí si alguien quiere invitarnos a alguna universidad, estamos haciendo encuentros. Y pues bueno, un poco como eso, ¿no? También hemos pensado como esta vertiente de, por ejemplo, el año pasado íbamos a sacar una revista, también como en torno a lo que se ha generado aquí, para que tengamos algo como más palpable, pues. Entonces tenemos como esas ideas. Otra cosa que por ahí he tenido como muchas ganas de hacer desde el primer encuentro es como un mapeo real de los talleres de grabado, que también es algo bien importante que no se ha hecho como correctamente, pues. Por ahí el Museo de la Estampa estaba haciendo uno con un video y tal, pero Humberto Valdés hizo uno también. Pero intentó. Tiro de fuego. La exposición. Sí, pero no como en forma como tal, ¿no? Serio, Entonces, tenemos como, bueno, yo lo he platicado con el comité, pues esa idea de hacer esta agenda de talleres, pero bueno, esperemos que esos sean proyectos que podamos realizar en algún momento. Muy bien. ¿Pedro? Pues... La 26, la Santa 26. Pues sostener, sí, exactamente, sostener el proyecto que ha sido muy exitoso, el Santa Gráfica ha sido muy exitoso y uno de los retos de cada año, y Andrés lo entenderá, y todos los que, es sostener esto, o sea, sí. El reto yo creo que para Gráfica Centro y para Santa Gráfica es sostener este público y que se sigan sumando más y que sigan entendiendo que haciendo comunidad podemos seguir profesionalizando y haciendo más sobre la gráfica. En el sentido de lo universitario, no sé, tengo yo mis reservas en cuestión ahí en Zacatecas, yo tengo mis reservas, sin embargo veo que a quien le interesa, pues lo logra, ¿no? Les repito, el caso de Luis Nieto, que tiene su taller y que pues lo está echando adelante. Hay otro chico también muy talentoso que se llama Rodrigo Locia, que ya también tiene su taller muy bien posicionado, es un chico muy talentoso y todo. Pero de ahí en más veo que la comunidad universitaria ni siquiera se acerca a las conferencias en la Santa Gráfica, que es para ellos, y yo me enojo mucho porque les digo que yo hubiera querido que en mi formación hubiera eso para ir, o sea, yo tenía que irlo a buscar estuve formándome mucho tiempo en la parota para aprender a ser impresor y esas cosas, entonces es de cada uno, ¿no? Y de cada uno. Igual también se abre la convocatoria, les digo, con esa columna vertebral que tengo, y sin embargo muchos me confirman y me cancelan a la hora. Sin embargo se ha fortalecido porque gente que no confirma llega y dice, pues me das un espacio, pues sí tengo espacio y te lo doy, porque aquí está. Entonces eso es lo que viene para el 2026. Creo que es muy importante eso que dice Andrés Yair, como haciendo un censo, como una base de datos de los talleres que existen en el país produciendo, tanto de artista como de impresor o de escuela también puede ser, y que todos sigamos sumando y sigamos aportando a que esto pues se fortalezca y crezca. O sea, es el reto de todos nosotros, no nomás de los organizadores de nosotros, sino que todos también nos envíen propuestas y nos hagan saber qué es lo que está generando y lo que está pasando, y que todos podamos lograr esa comunidad. Creo que me parece también muy interesante dentro de lo que se desarrolló en el encuentro, lo que mencionaron nuestros amigos de Durango, ¿no? O sea, debería de existir también como un podcast donde cada quien podamos hablar algo de lo que estemos haciendo y circularlo hasta en una misma estación de radio. No sé si ellos tienen como el contacto y podamos estarle mandando mensaje y que todos escuchemos. O sea, eso es lo que surge, eso es lo que surge de las ideas de estos tipos de encuentros. Pero así como para cerrarlo es mantenerlos. Eso es lo difícil, mantenerlos y que todos sigamos sumando. Muy bien. Isabel. Pues afortunadamente con el éxito de la reseña pues se abren puertas. Y ahorita estamos ya en mesa de negociaciones para el segundo encuentro septentrional en la Escuela Adolfo Prieto. La Escuela Adolfo Prieto es una escuela, bueno, no como esta, no tan bonita como esta, pero es una escuela que cumple con las necesidades que tenemos de este formato de encuentro, que es el de aquí de centro, porque se me hace que este formato, que también podría incluir Expoventa, sería el ideal para esa escuela. Es una escuela pues de artes y oficios,
donde hay talleres de gráfica, hay salones para conferencias como este. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Y estamos, bueno, planeando que sea en el mes de octubre. Espero que, que no se nos amontone con lo de Veracruz. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este año, pues las personas que están en el comité ya no van a estar. Hay nuevos miembros en el comité, uno de ellos es Blanca Nelly. Y Va a haber mazapán. Sí. Y bueno, pues anímense a ir a Monterrey. Obviamente en su tiempo les voy a informar ya a detalle, ya cuando ya esté todo ya estructurado. El problema con la institución es que muchas veces, o sea, vamos, yo tengo que ahora sí que sentarme en la mesa de negociaciones con ellos, porque ellos muchas veces lo que hacen es apropiarse el proyecto, y cuando se apropian del proyecto ya lo quieren completamente exclusivo, que no haya otras instituciones que se sumen, y en este caso pues no se puede porque pues el proyecto es completamente libre. Y ya se sumó la Galería Puerta Rosa también, y muy probablemente también el Museo Marco en esta ocasión. Entonces, no, vamos, que tengo que negociar. Entonces, en eso estamos, pero ya van muy avanzadas las negociaciones. Entonces, en cuanto a lo que es el espacio y difusión y todo eso, estamos en el tema de, pues eso, de los recursos. Pero bueno, pues estoy muy contenta, espero tener pues las energías para entonces, ¿verdad? Para prepararlo, porque también pues la reseña sigue, ¿no? Entonces se me juntan esos dos proyectos. En el escritorio. Los compañeros de Veracruz van a presentarlos. Tenemos un video para una terminar, presentación. una presentación muy corta, El de abajo. que habla de las actividades, pues desde cuando empezamos formalmente la actividad del encuentro Trazos Comunes, que se da en pandemia. Utilizamos un espacio como sede, que fue el Jardín de las Esculturas en Jalapa. Quien haya ido a Jalapa, ese es un espacio abierto, no teníamos ese problema, la universidad estaba cerrada. Y empezamos a trabajar en ese tenor, como lo mencionaba la maestra Roxana. Hemos sido responsables de este encuentro desde su fundación y desde las exposiciones del maestro Roberto, que ya platicamos el viernes sobre los procesos, y la maestra Roxana, pero evidentemente parte desde la Facultad de Artes Plásticas como un programa educativo. Diferentes instituciones de la misma universidad son las que funcionan en los apoyos económicos, porque el segundo encuentro nosotros ya decidimos que nuestra presencia era muy común para los estudiantes. Entonces tendríamos que empezar a invitar, a llevar gente a que enseñara procesos de la gráfica o que diera otras opiniones. Y empezamos a invitar, así particularmente, a decirle a alguien: oye, ¿quieres ir a darnos un taller durante 3 días? Te podemos cubrir como académico lo que todas las universidades cubren como académico, los intercambios académicos. Entonces empezamos a trabajar de esa manera y empezó a llamar más la atención lo que estábamos haciendo para nuestra propia comunidad, ¿no? O sea, nuestra comunidad empezó a trabajar, se inaugura una exposición colectiva en el marco de la exposición, o hasta 2 exposiciones colectivas podemos inaugurar, y tenemos los talleres que dan invitados, presentaciones, mesas de diálogo, y lo vamos estructurando dependiendo de lo que consideramos es importante. Que se ha marcado en estos encuentros que hemos visitado, que hemos visto, porque estuvimos con Pedro en Zacatecas ahí en uno, ahí conocimos a Giovanni, que ya nos acompañó por allá. Estuvimos acá también hace 2 años, y nos dimos cuenta de cómo si la diferencia sigue siendo que nosotros partimos de la academia en esa estructura. Entonces, seguimos trabajando de esa manera. Algunos de los invitados ya se volvieron directores de titulación de algunos de nuestros propios estudiantes en ese sentido. Y la investigación, por ejemplo, tenemos egresados que han escrito libros y manuales para imprimir mejor, ¿no? Entonces,
pues los invitamos a que hagan las presentaciones de esos libros o manuales, porque con eso se titularon. Estudiantes que están impartiendo cursos en otras universidades. El año pasado teníamos a 2 egresados que estaban en el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? como gráfica. Tenemos la suerte, evidentemente, de que está la Ceiba Gráfica ahí cerca de nosotros. Nuestros estudiantes hacen servicios sociales ahí. Ahora una de nuestras egresadas es la impresora Yumani Torres, que trabaja con nosotros. Pero está también el ISOTE Taller de Grabado, que es un taller de heliograbado, de uno de los profesores que nosotros tenemos ahí en la facultad. Y uno de nuestros egresados es un especialista en heliograbado, trabaja en México ya en un taller de heliograbado muy importante, el taller de Mike. Entonces, hacemos que ellos vayan y nos den un taller a los estudiantes, evidentemente. Y los estudiantes cerramos nosotros, a un lado de nuestra escuela tenemos un espacio de la universidad que es de divulgación y hacemos un bazar. Pedimos a todos los talleres que haya cerca en Coatepec, Jalapa, Jico, Veracruz, que son de egresados nuestros, pues vayan y lleven, les damos mesas, ellos ponen sus espacios durante 2 días y los estudiantes nuestros ofrecen talleres al público en general, como un compromiso de gestión de la universidad. Entonces los estudiantes tienen sus talleres. Esta versión pasada hubo un taller de cianotipia que dio una compañera del área de fotografía, taller de impresión en playeras, de diseño de murales, gráficos, un poco stenciles impresos en papel de China, para que lo peguen en las paredes. Entonces eso hace que la comunidad, el público en general, o sea, niños, adolescentes, se acerquen a lo que es el espacio del taller. Durante algunos días sí se quedan los talleres específicamente cerrados para estudiantes que se inscriben, pero también hay una participación de la comunidad. En ese sentido, pues nosotros tenemos planeado hacer nuestro próximo encuentro en el 26. Aleatoriamente tenemos algunas otras actividades que queremos fortalecer. En el intercambio hemos generado carpetas de intercambio con diferentes universidades del país. Hicimos una carpeta para la Secretaría de Cultura conmemorando la llegada del café a México, por ejemplo, Veracruz. La zona que nos toca a nosotros es muy cafetalera, Coatepec, todo esto. Entonces, como taller hicimos una carpeta, la editamos ahí, en ese sentido, y este año estuvo por allá con nosotros Cristóbal Tavera de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Michoacán, ¿no? Ya también estuvieron por aquí Alejandra, estuvo Jorge, estuvo Pamela, presentando esta carpeta que está acá expuesta, ¿no? Lo de Postal Print. Cuando ellos fueron al encuentro internacional, después volvieron al encuentro ya local, o sea, ya el encuentro que era nuestro encuentro interno. Estuvo Giovanni también con el taller, ya dándonos por ahí una parte de toda su experiencia. Estuvo Sonia también con nosotros ya el año anterior. Entonces, esas partes estamos tratando de fortalecer lo que han mencionado, la relación, la comunidad, la experiencia y los espacios de difusión. Vamos, nosotros tenemos estudiantes que egresan y de pronto son de otros lados que no son de Veracruz y dicen, ¿y ahora dónde voy? Bueno, sabemos que hay más talleres, entonces ya les podemos decir, mira, hay en Puebla, hay en Monterrey, hay en Durango, hay en Zacatecas, hay en diferentes espacios y que se puedan mover. Claro, yo creo que todos vamos a salir más fortalecidos de hace 3 días, digamos. Claro.